En concreto, el tema este del Castro de las Labradas, le presentamos como dice bien el título, como un ejemplo singular, un yacimiento singular de la edad del hierro avanzada, la segunda del hierro más concretamente, y más en relación con la amenaza, el conflicto con Roma. Creemos que el Castro, a pesar de ser un yacimiento con una larga perduración en el tiempo, su razón de ser fundamental es la aglomeración, la aglutinación de las gentes ante el conflicto de Roma, y de ahí que todos sus elementos constructivos, defensivos, etcétera, se vinculen fundamentalmente a esa amenaza y a esa defensa del territorio. Unas especificaciones generales: las Labradas el Castro de las Labradas se encuentra a mitad de camino entre las provincias de Zamora y de León, en el norte de Zamora, muy cerquita de Benavente, y en la Sierra de las Carpurias, en un sitio estratégico, un cordel montañoso que une el sureste de Zamora el noreste de Zamora con la parte sur de León, y que controla estratégicamente amplios valles inmediatos, todo el valle de Vidriales por el sureste y toda la zona norte de la Bañeza y del entorno hacia León por el norte. El desplazamiento, como bien decimos, es estratégico. Este es el Castro, es un emplazamiento en alto, controla todo el territorio sobre la vega del río Eria. El río Eria viene por aquí y es un promontorio que se levanta una altitud de unos 100 y pico metros sobre el curso del río. El yacimiento es conocido desde antiguo, es particularmente conocido por la aparición en él de dos de los tesoros prerromanos más conocidos de la península ibérica, pero paradójicamente es un yacimiento en el cual se ha intervenido y excavado poco. Aquí es una relación así genérica de las intervenciones, pues se conoce desde el año 78, desde la década de los años 70, por diferentes publicaciones provinciales fundamentalmente, y es dado a conocer a un nivel internacional, sobre todo fundamentalmente por la aparición del primer tesoro. El primer tesoro que salió a la luz por un hallazgo, bueno, en principio fortuito, pero luego hubo varias excavaciones clandestinas, que luego hablaremos un poco más de él. En virtud de esas excavaciones, en virtud de esos hallazgos, hubo varias excavaciones que no lograron contextualizar por completo el tesoro. Sí lograron aproximarse a la ubicación, a la situación cronológica de los hallazgos, pero la zona estaba bastante alterada. A raíz de eso, en los años finales de los 90, principios del año 2000, se prepararon varias intervenciones en las zonas de las murallas, sobre todo para conocer los sistemas defensivos, tanto las murallas occidentales como la oriental, y se preparó una aula interpretativa, un centro de interpretación en el propio pueblo. Los hallazgos, en la parte de abajo, están más o menos reseñados los que ha habido, pues hay hallazgos prehistóricos, desde una punta palmera de la edad del bronce, hay un primer asentamiento con materiales de cogotas 1 muy dispersos por todo el cerro. Luego se atestigua una ocupación estable de la segunda del hierro, que es la que nos da pauta a hablar en la presente comunicación, y sabemos, por las últimas informaciones y documentación que ha habido sobre el yacimiento, que en época romana también parece tener una importante ocupación. Los últimos asentamientos corresponden a una ermita en época medieval, ermita que fue de las últimas actuaciones que ha habido en el Castro, que se limpió, consolidó y excavó, y ahora se puede ver. Un aspecto fundamental para entender el Castro es la singularidad espacial, el control del territorio. Situado en la zona de la dorsal de la Sierra de las Carpurias, tiene una situación privilegiada en altura, a cotas de 966 metros sobre el nivel del mar. A su vez, este es el Castro, es un castro que tiene 23 hectáreas de extensión, es uno de los más extensos de la meseta, controla ampliamente todo el territorio. Desde él tiene una visual, estaban esta mañana hablando de unos 60 kilómetros, yo aquí no lo hemos mirado, pero no lo tengo aquí apuntado, pero tranquilamente 30 o 40 kilómetros sí que lo tiene.
Y aparte de la propia visual, en el entorno mismo, aparte del propio río, los propios cauces fluviales, hay un buen número de zonas cultivables, sobre todo en la zona hacia el Valle de Vidriales, el sur y el suroeste, y diferentes recursos naturales, entre ellos explotaciones mineras. Sabemos que hay algunas cuevas y algunas minas por toda la zona sureste, que también seguramente servirían de, no sé de aprovechamiento de estas gentes, pero por lo menos de control del territorio. Aquí podemos ver en esta diapositiva los rasgos que tiene el yacimiento. El yacimiento tiene una extensión de 23 hectáreas y tiene dos recintos. Aquí se ven las dos líneas de muralla parciales, pero sí que llegan a continuar. Esta es la muralla más exterior, la muralla oriental, y luego hay una interior que aquí se ve parcialmente, pero que hay otra línea por aquí. Luego, el lado meridional también se cerró, y el lado septentrional, el lado norte, tiene una pequeña línea de muralla en este lado que se une con toda la parte superior, que son roquedos naturales. Roquedos infranqueables porque solo aquí se ven las líneas, las cotas de nivel que tiene por todos los lados el castro, que la hace sumamente inaccesible a cualquier contingente, a cualquier contendiente externo a los pobladores del castro. Las murallas circunvalan el castro, salvo por el norte, donde hay un pequeño tramo y se continúa por los escarpes rocosos, y los lados más accesibles son el occidental y el oriental. Por este lado oriental hay una pequeña senda, la senda de las vacas, que viene serpenteando por la ladera, y por este lado, el lado occidental, se encuentra el acceso actual, donde está el camino de llegada desde el pueblo, y sobre el cual se encuentran las dos de las puertas del yacimiento. Aquí podemos ver un detalle, no sé si se podrá ver, está un poco difuminado, las fotos de las amplias superficies. El recinto interior del castro, todo el que está perimetrado por las defensas, se relaciona en tres zonas fundamentales. Dos áreas más elevadas, una hacia el occidente y otra hacia el oriente, donde presumiblemente están las áreas de población y de ocupación, y una central que ocupa toda esta zona, que es una vaguada, una fuerte vaguada pronunciada hacia el sur, donde se encuentran otra serie de infraestructuras hidráulicas que son de importancia y de interés para lo que estamos viendo que debió ocurrir en el yacimiento. O sea, hay una serie de manantiales, de lagunas, que aparentemente son naturales, pero que creemos que han sido acondicionadas por el hombre, por los pobladores del castro, en un momento dado, para utilizarlas. ¿Utilizarlas para qué? Ahora más adelante lo podemos ver. Utilizarlas para aprovisionamiento de un gran contingente humano, que es el fin que debió tener el yacimiento. Vamos a ver unas diapositivas así generales de la envergadura de las murallas. En el flanco occidental tenemos esta línea de muralla, se prolonga por 215 metros, con unos derrumbes importantes que van de un lado a otro desde el castro, desde una línea de roquedos a otra, y en unas pequeñas zonas, en este caso en la zona de entrada, se efectuó una excavación en el año 2001, en el cual se pudo documentar una de las puertas, una pequeña puerta en esviaje. En el lado oriental ocurre 3/4 de lo mismo, otra muralla con unos fuertes derrumbes de gran envergadura, que alcanzan 3 y 4 y 5 metros de ancho, y en este lado también, en la continuación de la senda de las vacas, del camino que asciende desde el pueblo actual de Arrabalde por las crestas, se documentó otra de las puertas, en este caso, ahora la veremos un poco más en detalle, una puerta con un grueso cubo de guardia. Más murallas. En la zona septentrional, el pequeño tramo de muralla
al cual corresponde esta ilustración se une a los roquedos, que controlan perfectamente todo el frente norte del yacimiento. Y en la parte meridional hay una cosa curiosa, que es el pequeño tramo de muralla, pequeño, que son 100 y pico metros, 177 metros de longitud, se dispone sobre un flanco entre dos amplios roquedos naturales, y por debajo de él se encuentran las evidencias de lo que creemos que es una canalización, un cono de desagüe de esta laguna. La laguna esta se denomina Pozo de Negrurías, y es uno de los estanques que aparece en toda esta zona. Entonces tiene una fuerte pendiente hacia el sur, y para que el agua no estropee ni altere la muralla, estas gentes ya dispusieron una salida natural, un cono de desagüe por la propia muralla. Luego al interior del recinto, en un momento dado, que hablaremos a la continuación también de la posibilidad de cuál es la muralla más antigua, cuál es la más reciente, se dispusieron sendas líneas de muralla que, al igual que las occidental exterior y oriental exterior, cierran de un lado a otro, como las barreras que veíamos esta mañana del yacimiento de Jaén, más lineal en este caso, cierran los dos frentes de roquedo del yacimiento, acortándole en un momento dado. En esta línea también tiene dos puertas, una excavada en esta zona, que es la continuación de la que traíamos de antes. Esta excavada con dos torreones, dos torres de guardia sobre la línea de muralla, una línea de muralla de 2 metros de ancho, conservada en altura aproximadamente unos 2 metros, 2 metros y medio según las zonas. Y en el lado contrario, en el lado oriental, también hay una línea occidental en la cual no se ha excavado la puerta, pero que presumiblemente tiene que haberla en la misma línea que la otra puerta. La otra puerta estaba aquí, la continuación del camino es aquí, y hay un pequeño vano que seguramente corresponde al mismo tipo de muralla, del mismo tipo de vano de acceso. Estas son las excavaciones que se han hecho en las puertas, como veíamos. Aquí vemos en la parte de abajo la zona de la puerta en esviaje de la muralla oriental exterior. La de aquí arriba son los 2 cubos de guardia de la muralla occidental interior, y este es el plano de esa excavación. Y en este lado se ha documentado un grueso muro de similares características al exterior por el otro lado, con un cubo de guardia. O sea que tenemos una acción de esviaje y una acción con puerta flanqueado con un cubo. El otro cubo ha desaparecido porque el nivel de derrumbe en esta zona era bastante intenso. Es una zona donde hay una arroyada bastante amplia hacia el otro lado. He dejado de mencionar un yacimiento que hay al lado mismo del Castro de las Labradas, algo menor en extensión, que es el teso del Marrón, al cual hablaré un poco más adelante, que depende de los estudios. Hay investigadores como Esparza, el mayor investigador de los castros de Zamora en los últimos 25 años, que le incluye en su relación de los castros zamoranos, castros de la segunda del Hierro, de la primera del Hierro generalmente y tal, pero que creemos que por las informaciones y por los datos que tenemos parece probable, creemos que no debe estar tanto en relación con el asentamiento de la primera del Hierro en esta zona, sino más bien con otro tipo de ocupaciones más recientes en el tiempo, incluso con un control del propio Castro de las Labradas durante el conflicto romano. Esto es una serie de características de las murallas de las que hemos venido hablando, grosores, anchuras y tal, pues para tenerles un poco en cuenta. ¿Qué ocurre con las murallas? Las murallas tienen un problema, y en general nos han dado las intervenciones arqueológicas que se han desarrollado en el Castro. Han deparado muy poquitos materiales arqueológicos, y más encima asociados claramente a las murallas, lo que dificulta la cronología, la inscripción cronológica a las mismas. El sistema constructivo, aquí hemos ido poniendo los elementos: muralla exterior con un doble muro de piedra,
con un basamento pétreo que hace la función de drenaje y discurre por su ladera y perimetra la superficie del castro. La interior, tanto interior occidental como exterior, está construida con dos caras, también cierra un espacio entre afloramientos, pero tiene menor anchura y engloba todos los elementos interiores. Las diferencias del sistema constructivo de la muralla exterior presenta un mayor cuidado y presenta una mayor anchura. La interior es más estrecha, presentando una enorme identidad, mientras que la exterior es un poco mayor, parece más costosa de construir. Hay dos hipótesis planteadas al respecto. Una, que el castro en origen estamos hablando, creemos que ya en la segunda del Hierro, porque las ocupaciones anteriores atestiguadas con materiales y con elementos constructivos y tal, parece corresponder a una etapa de Cogotas I. El asentamiento más estable del yacimiento se produce en la segunda del Hierro y se cerca en esos momentos. ¿Qué ocurre? Parece que el yacimiento se construye, se perimetra en un momento dado, y lo que parece más lógico es que se perimetre el lado exterior, por ciertas circunstancias que muy probablemente tengan que ver con el conflicto romano, con la presión hacia las tribus indígenas, las tribus astures, que esto es el territorio astur. Muy probablemente la concentración y la propia presión obligarían en un momento dado a una construcción más rápida de una segunda muralla, que es la interior. Pero también se puede plantear una segunda hipótesis, que también sería factible, que es que el castro en el primer momento de ocupación estable tuviera la muralla interior y que por la acumulación de gente, de personal, como consecuencia de esa presión romana, accediera al yacimiento. Parece más probable que, por el tipo de construcción, que la muralla exterior sea algo más antigua en el tiempo, tampoco mucho, pero algo más antigua que la interior. Por lo menos nosotros pensamos y optamos a esa hipótesis por el momento. Completando el sistema de defensas, hay varios elementos en el castro. En la zona noroeste, en esta línea, justo casi al final, muy cerca de la línea de muralla occidental, hay un torreón circular. Luego hay otro torreón en el lado oriental y a su vez hay otro gran bastión, otro torreón en el Marrón, el yacimiento que aludíamos hace un momento, que se encuentra enfrente y muy próximo a las labradas. Y a su vez, en este flanco, muy cerca del perímetro de la muralla perimetral exterior, oriental exterior, se encuentra un pequeño campo de piedras hincadas, mucho más pequeño que los que veíamos esta mañana, pero de cierta envergadura. Este campo de piedras hincadas también nos lleva a pensar que la construcción de la muralla esté relacionada, la muralla original esté relacionada con el campo de piedras, y que sean los elementos más antiguos dentro de la ocupación de la segunda del Hierro del yacimiento. El teso del Marrón y los torreones, creemos que, con diferentes elementos constructivos a lo que son las propias líneas de muralla, parecen corresponder a una construcción relativamente posterior en el tiempo. No tenemos materiales ni se han excavado para que podamos definir los tipos de lienzos y los tipos de construcción, pero por el tipo de fisonomía, por la ubicación y por las características que tienen, bien pudieran corresponder todos ellos, los dos torreones y el propio castro, al control que tiene Roma una vez acaba el conflicto con los asturios. Porque sabemos, por las fuentes históricas y tal, que los romanos, una vez que controlan el territorio, mandan a las poblaciones a los llanos. Eso pasa en la Lancia de los Astures, famosa por las fuentes, y de la cual hablaremos un poco más adelante. Se conoce, una vez que es conquistada después del Velum Asturicum por los romanos, mandan a los pobladores a los llanos porque les controlan más y intentan mantener los elementos ocupados, los castros, con una serie de construcciones principalmente de orden militar. En este castro, aparte de otros elementos, hay algún elemento tipo
resto de un casco, algún resto de armadura y tal, que hablan de esa ocupación romana del yacimiento. El Castro del Marrón, que es el que hablábamos hace un momento, es el yacimiento que hay al lado. Este yacimiento tiene problemática porque desde siempre se ha vinculado con una ocupación de la Edad del Hierro, de la primera Edad del Hierro, y a su vez se lleva a estar coetáneo del propio de las Labradas, pero creemos que por su situación está al sureste de las Labradas, controla perfectamente todo el territorio. Desde aquí, de esta foto, que se ve un poco mal, se controla perfectamente desde el mismo todo lo que es la extensión de las Labradas. Creemos que es un puesto de avance militar romano ante la ocupación del territorio, la acumulación de gentes. Las Labradas tiene su razón de ser en extensión como un yacimiento de concentración. Todas las hipótesis que se tienen al respecto es de que el yacimiento acogió a buena parte de los pobladores astures en los últimos años, en los 3-4 últimos decenios del último siglo antes del cambio de era. Tiene este enclave del Marrón, tiene una atalaya, un bastión, un torreón fundamental en el centro, que controla, desde él se controla todo el perímetro. Incluso si no hubiera sido en la época romana, incluso se puede pensar en que corresponda a una atalaya medieval. O sea, es un tipo de construcción totalmente diferente a la que estamos viendo en el propio Castro de las Labradas. Por ir un poco de prisa y completar un poco la descripción del Castro, en la vaguada central vemos la presencia de una serie de lagunas, todas tienen su nombre: Laguna Menta, Laguna del Sol, Laguna de las Salamanquesas, las cuales en invierno se llenan de agua, del agua caída de las nevadas, de las inclemencias del tiempo y tal, y aguantan en periodos estivales de no demasiado estío, aguantan con ese agua en bastante perduración. Incluso en alguna de ellas, la más conocida es esta de aquí abajo, que es el Pozo de Negrurías, alguna de ellas parece tener restos de paramentos de refuerzo en alguno de sus lados. O sea, que no son solo lagunas naturales, sino que están reforzadas con materiales antrópicos, piedra de la zona, pero que se ha aprovechado. Características similares de estos embalses les hay en algunos sitios. Podemos mencionar en La Guardia, en Álava, o el famoso de Vibraste, en Francia, que son estanques monumentales vinculados a yacimientos grandes y vinculados a su vez a hechos excepcionales. ¿Y qué son esos excepcionales? A la acumulación de personal. Tener toda esta serie de infraestructuras de acumulación de agua para aprovisionar a un poblado en un momento dado no se requiere tanta necesidad. Esto es debido a un hecho coyuntural. Creemos que las infraestructuras hidráulicas del yacimiento, ubicadas en la zona central, proporcionaron en un momento dado suministro de agua, un suministro de agua importante a la población que se acumuló en el yacimiento. Las construcciones domésticas que se han podido documentar, tanto las excavaciones de Ángel Esparza de los años 80 como algunas posteriores nuestras en las zonas superiores, en esta zona en concreto, refieren un poblamiento avanzado. El material es bastante tosco, un material cerámico bastante avanzado de la segunda del Hierro. Incluso aparecen algunos materiales romanos, alguna cerámica común, algún resto de materiales importados y tal, pero muy escasos. Son construcciones de plantas en general, aquí se ve un poco mejor, plantas rectangulares adosadas unas a otras, siguiendo unas calles longitudinales paralelas a la línea de muralla, que en un poblado muy cercano, el de Manganeses de la Polvorosa, pudimos excavar, está apenas 8 kilómetros al sur, pudimos excavar en mayor extensión, y que se fecharon perfectamente en los siglos II
y 1 a.C. Otro ejemplo, otro elemento más para hablar de la singularidad del yacimiento, que lo vamos a pasar muy por encima porque es de sobra conocido y tampoco vamos a dar mayor información al respecto, son los dos tesoros que se han documentado en Arrabalde. Uno ha aparecido a finales de los años 70 y otro en los años 80, con un buen número de piezas, torques, una jarra, un montón de fíbulas, etc. La enfermedad celtibérica, los estudiosos de la enfermedad celtibérica lo han estudiado en numerosas ocasiones y aluden en todo momento que son elementos singulares, elementos destacables y sin parangón. O sea, que eso no aparece en cualquier sitio ni en cualquier lugar. Si están ahí es por algún hecho concreto y se ha llevado a la presión y al conflicto con Roma. Están fechados pues bien por algunos materiales, algunas monedas que se asociaron, que parece que aparecieron asociadas al primer tesoro, pero que no se pudieron recoger en la primera recogida, sino que aparecieron posteriormente en Asturias por medio de otras personas. Pues gracias a las monedas y a la comparación de los torques, de las fibras y tal, los dos tesoros se han fechado en momentos muy avanzados del siglo I. Y estas aglomeraciones de tesoros, de material suntuoso, se debe al temor de sus propietarios ante la amenaza. ¿Y ante la amenaza de quién? Esa amenaza no es clara, es la amenaza de Roma. Aquí tenemos un ejemplo de cómo pudo ser esa ocultación, aparentemente en el interior de una construcción o de un cercado, apareciendo dentro de una vasija. El primer tesoro apareció dentro de una vasija, se puede ver aquí mismo en las dependencias del museo. Vale, vamos a pasar entonces. Acontecimientos, es un poco por narrar los acontecimientos. Sabemos que las luchas contra los de Roma contra cántabros y astures se producen fundamentalmente en el periodo entre el 29 y el 19 a.C. Es a partir del 25 a.C. cuando se produce realmente el Velum Asturicum, el impulso de Roma contra el pueblo, las gentes astures, las tribus astures, que por diferentes circunstancias se sublevan contra los romanos. Son pocas las informaciones que se tienen al respecto, pero sabemos que los astures, después de los primeros hechos beligerantes, se refugian en Lancia. Lancia es la capital de los astures, que tradicionalmente se ha situado en el castro de Villasabariego, en León. Por diferentes situaciones, el general Publio Carisio pues lucha contra ellos y les subleva. En el 22 acaba con ellos, luego hay otra serie de rebeliones y tal, y en el año 19 a.C. se dan por acabadas las luchas, se cierran las puertas del templo de Juno en Roma porque se da por acabadas, y es el general Marco Visenio Agripa el que acaba con la sublevación cántabra y astur. A partir de este momento se produce más o menos la romanización más o menos intensa del territorio. ¿Qué ocurre en las labradas? Tenemos pocos indicios materiales, pero sabemos que en estas épocas es cuando se fechan tanto las murallas como muy probablemente todas las infraestructuras hidráulicas y acontecen las ocultaciones de los tesoros. ¿Para qué se hacen todas estas obras tan grandes y tan costosas? Pues está claro, es el avance de Roma. ¿Y por qué se hacen? Porque la aglutinación del personal en un momento dado ante el avance de Roma, sabemos que atacan los poblados más pequeños y les fuerzan a ir juntándose. Uno de los yacimientos en los cuales se juntaron, no sabemos si corresponde o no a la cabecera de los Astures, pero seguramente uno de los enclaves más singulares y más característicos del territorio de Astur sería este, porque es de los yacimientos más extensos y con mayor número de defensas levantados en esos momentos, en el siglo II, siglo I. Hemos querido aquí traer a colación muy rápidamente el tema de Lancia porque en los últimos años se viene arguyendo por ciertos investigadores
la posibilidad de que realmente Las Labradas fuera el lugar de ubicación de la Lancia prerromana, que no fuera la Lancia romana, que bueno, por los restos que hay, parece que está claro que es en Villasabariego, en León, sino que se ha llevado pues, por el análisis de diferentes puntos, las fuentes clásicas, que hablan de la mayor aldea de los Astures, la sitúan cronológicamente junto al río Astura, que según algunos autores es el Esla, pero según otros investigadores estos que hablan de que Lancia puede estar aquí, pues la llevan incluso a ser el río Eria. Son argumentos que bueno, pueden estar traídos de una forma u otra. Cerca de Las Labradas se encuentran varios yacimientos romanos, entre ellos el de Petagonium, en Rosino de Vidriales, y hay otro al norte, en Castro Calbón, La Chana, que se han querido vincular a esa presión romana de la zona de Las Labradas. No sabemos exactamente, por ejemplo, en el campamento de La Chana hay 4 campamentos, no sabemos cuál de los 4 podría corresponder a la zona y no sabemos en qué momento. Incluso estos investigadores han llevado a plantear la hipótesis de que hubiera un tercer campamento de asedio en la zona de Cunquillo de Vidriales, que no está ni atestiguado siquiera por la arqueología. Hay yacimientos romanos en esa zona, pero no se sabe fehacientemente que sean romanos. Por tanto, son noticias, bueno, pues que están traídas con cierta escasa hilazón en algunos casos. Al respecto de estos argumentos, los propios excavadores de Lancia, Jesús Céliz y Jesús Liguiral, pues han planteado diferentes argumentos, que no saben si los campamentos romanos a los que aludían los otros investigadores son de conquista, que el castro de Villasabariego también tiene una extensión mayor, o que Lancia, pues que se ubica en una vía de contacto, una vía romana importante, que por ahora se desconoce que esté en Las Labradas. Es sugerente y esta hipótesis de trabajo se tiene que desarrollar todavía un poco más. Los datos que tenemos del castro de Las Labradas, por ahora, por el momento, son más escasos como para definir que estemos realmente ante esa localización. Sí sabemos, y ya para ir acabando, que el yacimiento, después del asentamiento prerromano de la Segunda de Hierro, una vez que muy probablemente los romanos lo conquistan, es ocupado nuevamente por estos durante por lo menos un par de siglos, y gracias a la fotografía aérea se ha podido reconocer restos de un poblamiento perfectamente reticulado y organizado en grandes construcciones rectangulares que abarcan incluso algunas de las infraestructuras hidráulicas que teníamos. En esta vaguada central del yacimiento se ha podido localizar unas construcciones, las llamadas Casa del Jefe, y abajo, junto al Pozo de Negrurías, que corresponden claramente a un tipo de poblamiento ortogonal, preciso, que sin demasiado problema parece vincularse a la ocupación romana de este territorio. O sea que el yacimiento siguió teniendo cierta importancia en estos siglos iniciales de la conquista. Finalmente, para concluir, vamos a unas valoraciones finales. El yacimiento es un yacimiento singular, tiene una extensión y muy importante, es la que mayor extensión de los castros zamoranos que se conoce, y de León pues prácticamente igual. Hay muy pocos ejemplos que tengan estas 23 esta extensión. Tiene 2.500 metros lineales de perímetro, de los cuales 1.500 corresponden a murallas. Las destacadas infraestructuras, tanto de carácter colectivo y público, murallas, las infraestructuras hidráulicas, las lagunas y la aparición de los tesoros, nos hablan de que el yacimiento tuvo un valor sumamente importante en esos momentos del conflicto con Roma, como lugar de concentración de la población y de afrenta hacia ese contingente, hacia las legiones romanas que sabemos que tuvieron que incidir en su territorio, y que debió ser la presión importante porque la población que se puede juntar en un yacimiento de estas características es sumamente elevada. Las Labradas debió ser un referente especial para las Astures como lugar de concentración y agrupamiento de sus gentes. Desconocemos el nombre original, pero los hechos comentados en las fuentes clásicas al respecto del Buen Astur bien pueden sugerir que la relación
de los hechos acontecidos en Lancia bien pueden traspapelarse a las labradas. El valor del lugar, como bien decíamos al final, debe perdurar en el tiempo, por cuanto se ha demostrado la ocupación romana. Aún queda mucho por descubrir y excavar en el yacimiento, y esperemos que en un futuro las investigaciones nos deparen nuevos datos para completar, ratificar o calibrar estas hipótesis de trabajo que hemos querido plantear. Muchas gracias.